Continuamos el repaso para los alumnos de segundo de realización del Instituto de Radiotelevisión Española. Vamos a seguir hablando de keyframes, pero en este caso vamos a complicar un poquito más la historia. Vale, lo primero que, tengo aquí dos objetos, en este caso es un sólido y un texto que le he colocado en forma de curva, y vamos a seguir hablando de las funciones básicas de movimiento. Voy a animar este texto en curva para que esté rotando a lo largo de nuestra animación. Lo primero que voy a hacer es cambiar los ajustes de mi animación porque tienen muchísimo tiempo, 500 fotogramas son un montón de tiempo, y lo voy a dejar en unos 150. Para eso nos venimos a composición, ajustes de la composición, y siempre que tengamos una composición vamos a variarla del mismo modo. Nos venimos a esas funciones y nos dice si queremos cambiarle su aspecto, su tamaño y número de fotogramas, y si queremos cambiar su duración. En este caso le voy a hacer una duración mucho más coherente de unos 125 frames. Son 5 segundos en PAL y esa duración me parece perfecta para hacer ejemplos. Nos venimos al inicio, pulsamos R para sacar las funciones de rotación y apretamos en el keyframe y le ponemos aquí para que la rotación al comienzo de nuestra animación sea 0. Nos venimos al final y le digo que al final de la animación quiero que este texto en curva dé 2 vueltas. Hacemos el previo. Aquí lo tenemos. De acuerdo, existe otra forma de animar un objeto que es heredando las funciones de otro que esté en pantalla. Es decir, convirtiéndole, lo que se suele llamar en jerarquía padres e hijos, en hijo de otro objeto que se va a mover por la pantalla y va a heredar sus funciones de rotación, posición, escala. Y esto se hace mediante la herramienta de primario. La podemos ver en nuestra línea, en nuestra barra, viene primario y nos dice si tiene una especie de cuerdecilla de tirador que nos permite asociar una capa a otra. En este caso vais a asociar la capa de texto en curva al sólido. Si no estuviese la opción de primario, siempre la podemos sacar pulsando con el botón derecho sobre esta pequeña barra y en columnas seleccionando que nos muestre el primario. ¿Qué sucede cuando vinculamos con nuestra cuerda un objeto a otro? Bueno, aquí en las opciones de primario nos dice que el texto en curva va a heredar las funciones de el sólido 2, que es esta segunda capa. Ahora, cuando yo mueva el sólido 2, P de posición para sacar sus funciones de posición, si os fijáis, si yo muevo mi sólido, el texto en curva se mueve con él. Voy a hacer una pequeña animación con el texto, con este sólido, vengo al comienzo, le meto un keyframe, me vengo a la mitad, lo posiciono, control Z, estoy moviendo el punto de anclaje, me vuelvo a la flecha blanca para seleccionar el mover objetos, lo posiciono por aquí, también lo podría haber hecho con estas funciones de posición, me vengo al final y lo posiciono en el otro extremo. Fijaros, lo que hace la interpolación es directamente intentar suavizar estos puntos intermedios generando un sistema de curva. De todas formas, como la interpolación de puntos y keyframes lo vamos a ver en este trimestre, no vamos a insistir mucho más en esto. Si hacemos un previo, nuestro texto en curva sigue haciendo sus funciones de rotación, pero se mueve heredando las funciones heredadas del sólido al que le habíamos puesto otros tipos de keyframes. Lo mismo nos sucede si queremos, por ejemplo, animar la escala. Me vengo al comienzo de mi animación, S de escala, me vengo al sólido, aprieto el cronómetro para que se quede registrado el keyframe y le voy a poner una escala muy pequeñita, del 42. Y le voy a decir que cuando llegue al final se escale hasta el 100%, incluso más del 100%. Otra opción que tienen las capas, cualquier capa sólida de vídeo, de imagen o vectorial en After Effects, es la posibilidad de ser una capa 3D. Para convertir una capa normal en capa 3D hay que tildar estas funciones del cubito que veis colocadas en nuestro timeline, ¿vale? Si no las veis, siempre las podéis sacar en la forma de columnas, creo que es definidores, ¿vale? Y la forma de convertir una capa normal en una capa 3D es pulsando sobre el cubito y directamente se activan las funciones 3D de la capa. Nos damos cuenta de que se han activado las funciones 3D, fijaros en nuestra capa sólida, si yo la tengo en 2D
nuestro punto de anclaje es normal y corriente, y cuando se convierte en una capa 3D se transforma en 3 colores. El azul, que ahora mismo está perpendicular a nuestro punto de vista y que corresponde a las coordenadas del eje Z o profundidad. El rojo, que sería el eje X, que nos podríamos situar si fuese un espacio normal y corriente como derecha e izquierda. Y la Y, que correspondería a las funciones de altura. Ejes X, Y y Z. A partir de ahora, nuestros objetos ya no se muestran en pantalla en función del orden en el que están colocados, sino en función de lo que está más adelante o más atrás. Vamos a hacer una prueba. Por lo pronto vamos a solapar estos 3 sólidos. Ahora mismo están cada uno de ellos en las mismas coordenadas de profundidad, y vamos a activar a moverlos en el espacio. Pulso la letra P de posición, y si os fijáis, además del eje X y del eje Y, o sea, de derecha a izquierda y arriba y abajo, ahora me viene una función de profundidad. Si yo pongo profundidad hacia atrás, fijaros, la capa verde se ha quedado por detrás de la violeta y por detrás del azul. Si yo pongo otros valores de profundidad negativos, se nos viene delante. También aumenta de tamaño porque la estamos viendo un poco más grande, porque se encuentra más cerca de ese cristal invisible que sería la pantalla de nuestra composición. Vamos a hacer lo mismo con la capa violeta. Me la voy a traer atrás y ahora voy a traerme la verde un poquito por delante, y fijaros, el orden sería: la capa que no hemos movido, que se encontraría en las posiciones de 0, se encuentra en el centro; la verde, que la hemos traído por delante en el eje Z, se encuentra delante; y la violeta se encuentra detrás. Vamos a utilizar las funciones de primario de la flecha para vincular todas las capas a nuestra capa primera, la que está por delante de todas. Cojo la violeta, le pongo la flechita, cojo la azul, le pongo la flecha, y ahora mismo, si muevo mi capa verde, las otras capas se mueven detrás. Fijaros, en función de la perspectiva se van a dibujar más o menos, se van a mostrar más o menos presentes en pantalla en función de la perspectiva. No se van a mover las mismas coordenadas, o al menos visualmente no se van a mover las mismas coordenadas en X o en Y. Si ahora saco las funciones de rotación, nuevamente tenemos nuevas funciones. Además de la rotación de las vueltas, fijaros, ahora tenemos rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. La rotación en Z sería la que habíamos estado utilizando hasta ahora en las capas 2D, y ahora además podemos plegar, como si fuese una hoja de papel, nuestras capas de vídeo y generar nuevos ejes de rotación. ¿Cómo se ve y cómo nos movemos por un espacio tridimensional? Con el uso de cámaras. Si ahora nos venimos a capa nueva, podemos generar una cámara. Vamos a aceptar los valores por defecto. Y una cámara nos permite acercarnos y alejarnos a nuestros objetos tridimensionales. La forma más fácil de movernos con la cámara es pulsando la letra C. Y la letra C tiene 3 pulsaciones. En la primera pulsación nos permite panear, mover arriba y abajo por la escena nuestra cámara. Si pulsamos de nuevo, tenemos la opción de zoom. Podemos acercarnos adelante y atrás en la coordenada Z para acercarnos a nuestros objetos. Y finalmente tendríamos las opciones de rotación. Las voy a poner aquí para que veáis el icono, que nos permite girar con la cámara en torno a nuestra secuencia rotando. La forma más fácil de animar nuestra cámara sería expandirla y en transformación poner un keyframe en el punto de interés y en la posición. Si ahora nos movemos en nuestro timeline, podemos movernos, rotar y escalar o hacer zoom en nuestra imagen y convertirlo en posiciones de cámara para generar animaciones.